Pedagogía del oprimido, sección 7. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de su falsa generosidad, son siempre los oprimidos, a los que, obviamente, jamás dominan como tales, sino conforme se sitúen, interna o externamente. Dominan esa gente, o esa masa ciega y envidiosa, o salvajes, o nativos, o subversivos. Son siempre los oprimidos, los que desaman. Son siempre ellos los violentos, los bárbaros, los malvados, los feroces, cuando reaccionan contra la violencia de los opresores. En verdad, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde encontraremos el gesto de amor. Consciente o inconscientemente, el acto de rebelión de los oprimidos, que siempre es tan o casi tan violento cuanto la violencia que los genera, ese acto de los oprimidos sí puede instaurar el amor. Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se encuentra infundida del anhelo de búsqueda del derecho de ser. Los opresores, violentando y prohibiendo que los otros sean, no pueden a su vez ser. Los oprimidos, luchando por ser, al retirarles el poder de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que habían perdido en el uso de la opresión. Es por esto por lo que solo los oprimidos, liberándose, pueden liberar a los opresores. Estos, en tanto clase que oprime, no puede liberar ni liberarse. Lo importante, por esto mismo, es que la lucha de los oprimidos se haga para superar la contradicción en que se encuentran, que esta superación sea el surgimiento del hombre nuevo, no ya opresor, no ya oprimido, sino hombre liberándose. Precisamente porque si su lucha se da en el sentido de hacerse hombres, hombres que estaban siendo despojados de su capacidad de ser, no lo conseguirán si solo invierten los términos de la contradicción, esto es, si solo cambian de lugar los polos de la contradicción. Esta afirmación, que puede parecer ingenua, en realidad no lo es. Reconocemos que en la superación de la contradicción opresores-oprimidos, que solo puede ser intentada y realizada por estos, está implícita la desaparición de los primeros, en tanto clase que oprime. Los frenos de los antiguos oprimidos deben imponer a los antiguos opresores para que no vuelvan a oprimir, no significan la inversión de la opresión. La opresión solo existe cuando se constituye como un acto prohibitivo al ser más de los hombres. Por esta razón, estos frenos, que son necesarios, no significan en sí mismos el que los oprimidos de ayer se encuentren transformados en los opresores de hoy. Los oprimidos de ayer, que detienen a los antiguos opresores en su ansia de oprimir, estarán generando con su acto libertad, en la medida en que con él eviten la vuelta del régimen opresor. Un acto que prohíbe la restauración de este régimen no puede ser comparado con el que lo crea o lo mantiene. No puede ser comparado con aquel a través del cual algunos hombres niegan a las mayorías el derecho de ser. Por otra parte, en el momento en que el nuevo poder se plasma como burocracia dominadora, se pierde la dimensión humanista de la lucha y ya no puede hablarse de liberación. De allí la afirmación anterior de que la superación auténtica de la contradicción opresores-oprimidos no está en el mero cambio de lugares, ni en el paso de un polo a otro. Más aún, no radica en el hecho de que los oprimidos de hoy, en nombre de la liberación, pasen a ser los nuevos opresores. Lo que ocurre, sin embargo, aun cuando la superación de la contradicción se haga en términos auténticos, con la instalación de una nueva situación concreta, de una nueva realidad instaurada por los oprimidos que se liberan, es que los opresores de ayer no se reconocen en proceso de liberación. Por el contrario, se sentirán como si realmente estuviesen siendo oprimidos. Es que para ellos, formados en la experiencia de los opresores, todo lo que no sea su derecho antiguo de oprimir significa la opresión. Se sentirán en la nueva situación como oprimidos, ya que si antes podían comer, vestirse, calzarse
educarse, pasear, escuchar a Beethoven, mientras millones no comían, no se calzaban, no se vestían, no estudiaban ni tampoco paseaban, y mucho menos podían escuchar a Beethoven, cualquier restricción a todo esto, en nombre del derecho de todos, les parece una profunda violencia a su derecho de vivir. Derecho que, en la situación anterior, no respetaban en los millones de personas que sufrían y morían de hambre, de dolor, de tristeza, de desesperanza. Es que, para los opresores, la persona humana son solo ellos. Los otros son objetos, cosas. Para ellos solamente hay un derecho, su derecho a vivir en paz, frente al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente admiten a los oprimidos. Y esto porque, en última instancia, es preciso que los oprimidos existan para que ellos existan y sean generosos. Esta manera de proceder así, este modo de comprender al mundo y los hombres, que necesariamente los lleva a reaccionar contra la instalación de un poder nuevo, se explica, como ya señalamos, en la experiencia en que se constituye como clase dominadora. Ciertamente, una vez instaurada una situación de violencia, de opresión, ella genera toda una forma de ser y de comportarse de los que se encuentran envueltos en ella, en los opresores y en los oprimidos, en unos y en otros, ya que, concretamente, empapados en esta situación, reflejan la opresión que los marca. En el análisis de la situación concreta, existencial, de la opresión, no podemos dejar de sorprender su nacimiento en un acto de violencia que es instaurado, repetimos, por aquellos que tienen en sus manos el poder. Esta violencia, entendida como un proceso, pasa de una generación de opresores a otra, y ésta se va haciendo heredera de ella y formándose en su clima general. Clima que crea en el opresor una conciencia fuertemente posesiva, posesiva del mundo y de los hombres. La conciencia opresora no se puede entender así al margen de esta posesión, directa, concreta y material del mundo y de los hombres. De ella, considerada como una conciencia necrófila, Fromm diría que, sin esta posesión, perdería el contacto con el mundo. De ahí que la conciencia opresora tiende a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le es cercano: la tierra, los bienes, la producción, la creación de los hombres mismos, el tiempo en que se encuentran los hombres, todo se reduce a objetos de su dominio. En esta ansia irrefrenable de posesión, desarrollan en sí la convicción de que les es posible reducir todo a su poder de compra. De ahí su concepción estrictamente materialista de la existencia. El dinero es, para ellos, la medida de todas las cosas, y el lucro su objetivo principal. Es por esto por lo que, para los opresores, el valor máximo radica en el tener más y cada vez más, a costa, inclusive, del hecho del tener menos o simplemente no tener nada de los oprimidos. Ser, para ellos, es equivalente a tener, y tener como clase poseedora. En la situación opresora en que se encuentran, como usufructuarios, no pueden percibir que si tener es condición para ser, esta es una condición necesaria a todos los hombres. No pueden percibir que, en la búsqueda egoísta del tener como clase que tiene, se ahogan en la posesión y ya no son, ya no pueden ser. Por esto mismo, como ya señalamos, su generosidad es falsa. Por estas razones, para ellos, la humanización es una cosa que poseen como derecho exclusivo, como atributo heredado. La humanización les pertenece. La de otros, aquella de sus contrarios, aparece como subversión. Humanizar es, naturalmente, subvertir y no ser más para la conciencia opresora. Tener más en la exclusividad ya no es un privilegio deshumanizante e inauténtico de los demás y de sí mismos, sino un derecho inalienable, derecho que conquistaron con su esfuerzo, con el coraje de correr riesgos. Si los otros, esos envidiosos, no tienen, es porque son incapaces y perezosos, a los que se agrega todavía un mal agradecimiento injustificable frente a sus gestos de generosidad. Y dado que los oprimidos son malagradecidos y envidiosos, son siempre vistos como enemigos potenciales a quienes se debe observar y vigilar. No podría dejar de ser así.
Si la humanización de los oprimidos es subversión, también lo es su libertad. De allí la necesidad de controlarlos constantemente. Y cuanto más se les controle, más se les transforma en objetos, en algo que aparece como esencialmente inanimado. Esta tendencia de la conciencia opresora a inanimar todo y a todos, que tiene su base en el anhelo de posesión, se identifica indiscutiblemente como la tendencia sádica, el placer del dominio completo sobre otra persona o sobre una criatura animada, señala Fromm, es la esencia misma del impulso sádico. Otra manera de formular la misma idea es decir que el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimado, ya que mediante el control completo y absoluto, el vivir pierde una cualidad esencial de la vida, la libertad. El sadismo aparece, así como una de las características de la conciencia opresora, en su visión necrófila del mundo. Es por esto por lo que su amor es un amor a la inversa, un amor a la muerte y no a la vida. En la medida en que para dominar se esfuerza por detener la ansiedad de la búsqueda, la inquietud, el poder de la creación que caracteriza la vida, la conciencia opresora mata la vida. De ahí que los opresores se hayan apropiado también cada vez más de la ciencia como instrumento de sus finalidades, de la tecnología como fuerza indiscutible de mantenimiento del orden opresor con el cual manipulan y aplastan. Los oprimidos, como objetos, son como cosas, carecen de finalidades. Sus finalidades son aquellas que les prescriben los opresores. Frente a todo esto, surge ante nosotros un problema de innegable importancia que debe ser observado en el conjunto de estas consideraciones. ¿Cuál es el de la adhesión y el consecuente paso que realizan los representantes del polo opresor al polo de los oprimidos, de su adhesión a la lucha de estos por su liberación? A ellos les cabe, como siempre les ha cabido en la historia de esta lucha, un papel fundamental. Sucede, sin embargo, que al pasar del polo de los explotadores, en la que estaban como herederos de la explotación o como espectadores indiferentes de la misma, lo que significaba su convivencia con la explotación al polo de los explotados, casi siempre llevan consigo, condicionados por la cultura del silencio, la huella de su origen, sus prejuicios, sus deformaciones, y entre ellas la desconfianza en el pueblo. Desconfianza en que el pueblo sea capaz de pensar correctamente, sea capaz de querer, de saber.